Profesor Juan Arancibia Córdoba, licenciado en Historia y Geografía en la Universidad de Santiago de Chile, maestría en Economía y Planificación del Desarrollo, docente de la Universidad de Costa Rica, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México, director y profesor de posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM. Profesor, la economía internacional ha atravesado una serie de procesos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el contexto económico mundial? Bueno, yo creo que para poder entender lo que está pasando, tenemos que remitirnos a fines de los años 60, inicio de los años 70, donde el modelo económico previo de desarrollo del capitalismo mundial entró en crisis, ¿no? En esos años 70 se produce el proceso de estancamiento de la economía mundial y al mismo tiempo con una inflación muy elevada. Y ahí es donde se plantean de un lado las políticas neoliberales y de otro el proceso de globalización o de mundialización de la economía. Entonces, ese proceso de reestructuración de la economía mundial nos llega a nosotros, a América Latina, como proceso de crisis en aquellos años de los 60, 70, las dictaduras militares, los golpes de Estado. Es decir, hay una resistencia y una búsqueda desde el campo progresista y una búsqueda y solución desde el campo empresarial y conservador. Y gana el campo empresarial y conservador y se construye lo que tenemos hoy día como economía mundial, que es una economía globalizada, profundamente desigual, ¿no? Pero por otro lado, y a pesar, como digo, de las innovaciones tecnológicas que elevan la productividad del trabajo, se incrementa la explotación de los trabajadores, ¿no? Y tenemos un crecimiento importante de la pobreza a nivel mundial, pero particularmente de la desigualdad. El mundo se ha hecho más desigual en los últimos 30, 35 años. Y es ese proceso el que está entrando en crisis en esta etapa. ¿Qué va a pasar en Latinoamérica ya a partir de estas relaciones con Estados Unidos? El proteccionismo del gobierno de Trump, Latinoamérica, ¿qué debe hacer? Es una serie de países, son una serie de países ricos en riquezas naturales, energía, pero ¿qué va a pasar con Latinoamérica? Bueno, yo creo que lo primero que está pasando es que lamentablemente en países como Brasil, como Argentina, como México, ¿no?, que son los países más grandes, de economías mayores, con mayor influencia y peso político, si usted quiere, en cierto sentido, no son los únicos, pero sin duda son los más importantes, pues los gobiernos están avanzando hacia una derechización que implica más políticas neoliberales y más articulación con los países desarrollados, particularmente con Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso hace que la posibilidad de un proceso de integración latinoamericano se debilite. Yo en esta coyuntura yo creo que hay que ser realistas. El proceso está debilitado por comportamientos como el gobierno de Macri de Argentina o el de Temer de Brasil o el de Peña Nieto en México. Son gobiernos, son procesos que miran hacia el mundo desarrollado y no miran hacia América Latina. Pero me parece que Bolivia es un buen ejemplo de cómo se podrían hacer las cosas en esta etapa tan difícil, tan crítica, ¿no? Si hubiera, como creo que lo habrá, la oportunidad de que otros gobiernos progresistas puedan en el mediano plazo volver a asumir el poder en América Latina. En este estancamiento del proceso de integración de la región, ¿cuál sería el rol de Bolivia? Usted hace referencia a que Bolivia se ha mantenido en medio de todo este conflicto que se ha generado en la región por intereses del neoliberalismo o el capitalismo. ¿Cuál es el rol de Bolivia? Yo creo que en primer lugar el rol de Bolivia es mantenerse como un país con una tendencia, con una orientación, llamémosle progresista para no ponerle, ¿no?, como un proceso que incorpora a la sociedad y particularmente a los que estuvieron excluidos, incorpora el proceso de toma de decisiones, intenta gobernar, ¿verdad?, gobierna con la gente.
por decirlo coloquialmente. Lo que le podemos pedir primero que nada y queremos es que resuelva los propios y se mantenga en este proceso de transformación, ¿no? Y que mantenga esa política hacia la región positiva, latinoamericanista, progresista, etc. Este modelo boliviano económico le ha permitido mantener una estabilidad económica, un crecimiento que ha sido histórico y que ha sido uno de los mejores en los últimos años en la región. ¿Cómo mantener la economía estable en Bolivia ya a partir de que se han realizado las nacionalizaciones, luego un proceso de producción, ahora un proceso de industrialización? Yo creo que es necesario ir construyendo al mismo tiempo que se fortalezca la organización social y que se fortalezca políticamente el país, ir construyendo desde abajo alternativas a este capitalismo, ¿verdad?, en el que estamos inmersos, ¿no? Sin embargo, sin entrar en conflicto abierto, yo creo que es posible ir construyendo formas diferentes de hacer las cosas, de producir, ¿no?, que permitan, ¿verdad?, que no dependamos tanto de tecnologías extranjeras, de vender en el mercado internacional. O sea, no se trata de hacer una economía cerrada, pero se trata de ser cada vez más autónomos al final, ¿no? Y creo que eso necesariamente tiene que construirse desde abajo, ¿no?, con los productores campesinos, con los artesanos, etc. Ir construyendo una economía diferente a la que hemos heredado, no solo afirmada o acompañando al proceso de las nacionalizaciones, de la industrialización que pudiéramos llamar tradicional, ¿no?, que es necesaria. Porque países como Bolivia y como todos los de América Latina necesitan generar más riqueza, porque las necesidades de la población no están satisfechas. Y al mismo tiempo tienen que generar menos desigualdad o mayor equidad, ¿no?, porque también lo que hay no está bien repartido. Pero yo creo que tiene que ser un proceso muy inteligente, que no agudice los conflictos, sino que construya una economía al mismo tiempo que lo que existe hoy día, ¿no?, para realmente poder generar un proceso de transición. Las cuestiones ideológicas, sociales, políticas que se han hecho y las económicas son muy importantes, pero no puede el país, creo yo, mantenerse solo ahí. Digamos, puede consolidar todo eso, por supuesto, pero necesita seguir avanzando. Cuando no se avanza, es como empezar a retroceder. Entonces, pero yo no sé cuál es la solución. Solo es como mi intuición, digamos, que me dice que hay que hacer algo más, ¿no?, y con la gente, desde abajo, ¿no?